Muy buenas amigos de Ready para Exportar. En esta semana le traemos informaciones que ha puesto a disposición del público el Observatorio de MIPYMES, que opera dentro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME en colaboración con el INTEC, otras instituciones. La semana pasada presentaron un estudio sobre las industrias creativas en la República Dominicana y creo que el apoyo a las industrias creativas y la promoción de las exportaciones de servicios es uno de los pilares de Ready para Exportar. Pues no quisimos desaprovechar la oportunidad de conversar con Ángel Checo, el investigador principal para este estudio en particular y del observatorio MIPYME. Muy buenas, Ángel. Buenas, gracias Dayana por invitarnos. Cuéntanos un poco sobre qué el observatorio decide hacer este estudio y un poco acerca del estudio. Ok, mira, en primer lugar, si me permite, déjame contextualizar un poco sobre el observatorio. Mira, el observatorio MIPYME surgió fruto de una alianza entre el INTEC y el Viceministerio de MIPYMES, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Nosotros, el objetivo principal del observatorio básicamente es proporcionar información al público sobre el sector MIPYMES en su conjunto, estadísticas que sean útiles para las MIPYMES y para los emprendedores, pero que también sirva como insumo para la definición de políticas públicas por parte de los policy makers y también para estudiantes. O sea, una plataforma estadística y de información cualitativa también sobre las MIPYMES. Con respecto a este estudio de las industrias culturales, en marzo de este año recibimos allá en el ministerio una comisión del colectivo de arte 2030 de manos de la Oficina de Naciones Unidas acá en República Dominicana. Y el motivo de la visita de ellos principalmente era, digamos, hacer un levantamiento de necesidades del sector de industrias culturales y creativas en República Dominicana. Y una de esas necesidades fue que no existe información, digamos, confiable, oportuna sobre el sector. Es decir, tenemos mucha información dispersa, pero no existe, digamos, un instrumento de publicación que hable directamente sobre el tema. Entonces, desde el observatorio, viendo esa necesidad, decidimos hacer un pequeño investigación sobre el sector y sobre cómo se ha ido desenvolviendo los últimos años, tanto a nivel internacional como nacional. Entonces, básicamente, ese es como los antecedentes y el contexto general por el cual surgió el documento. Hay un gran reto en toda la área de servicios en temas de la disponibilidad de estadística. Me imagino que fue un reto también para ustedes el Sí, concepto de la data, ¿no? totalmente. De hecho, nosotros tuvimos que recurrir a estadísticas ya elaboradas, un poco desactualizadas, sin embargo, útiles, todavía útiles, y también a nivel internacional. eh, Tuvimos que recurrir mucho a ese tipo de información. Bueno, lo importante también, pienso que el gran aporte es precisamente ponerle números a esa contribución que hacen las industrias culturales dominicanas. Si tú pudieras señalar los principales hallazgos que tiene el Ujú, estudio, las claro. principales hallazgos que tú dirías. Mira, el estudio tiene, digamos, varias secciones. Nosotros en primera instancia quisimos, digamos, definir, como delimitar muy bien qué son industrias culturales y creativas, porque existe una dispersión conceptual. Hay muchos organismos internacionales que la utilizan como sinónimo de economía naranja o economía creativa. Hay muchos sectores que se agrupan, que algún estudio lo agrupa, otro deja algunos fuera. Entonces quisimos como delimitar conceptualmente cuáles son todas esas industrias
para entender, porque muchas veces hablamos de industria cultural y creativa, pero un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de sectores que es bueno saber cuáles son. Luego abordamos un poco sobre el tema de políticas, o sea, cuáles son las políticas que se deben ir delimitando dependiendo del estadio de desarrollo del ecosistema de industria creativa en cada país. Un poco sobre estadísticas internacionales de América Latina y el Caribe, cuáles son, digamos, los principales sectores a nivel regional que están impactando, que están contribuyendo más. También hay una parte de cómo la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de República Dominicana, cómo se alinea. O sea, realmente en la Estrategia de Desarrollo 2030 se contempla claramente que se debe promover la industria cultural. O sea, se contempla que se debe dar impulso, que el gobierno, el sector público, el sector privado, las ONGs tienen que contribuir, tienen que trabajar para que, digamos, la oferta cultural que tiene el país pueda, digamos, desarrollarse. Tenemos estadísticas locales, principalmente tomadas del Banco Central. El Banco Central en el 2014 actualizó su cuenta satélite de cultura, la cual contiene información sectorial sobre el sector cultural de República Dominicana. Igual también tiene información procedente de la encuesta de consumo cultural, que aunque tiene un enfoque de demanda, un enfoque de compra del dominicano, del producto cultural, es igual de útil para las MIPYME para saber dónde están los nichos. Y también el Directorio de Empresas Culturales, que elaboró el Ministerio de Cultura conjunto al Banco Central. O sea, tenemos como un compendio de todas esas informaciones en el boletín. El objetivo básicamente es analizar la información, porque si uno analiza esa información, si uno la busca en Google, si uno la busca en diferentes fuentes, tú vas a encontrar que existen, pero no se encuentran, digamos, cohesionadas en un solo documento. Entonces, ¿qué era lo que nos decía el colectivo? El colectivo nos decía, yo tengo mucha información dispersa, yo necesito centralizarla, yo necesito, digamos, que colocarla toda en un mismo sitio y obviamente con un poco de valor agregado. ¿Cuál fue el valor agregado en el caso nuestro? Nosotros le agregamos un poco de la situación actual. O sea, cómo el tema de la pandemia ha impactado digamos que el colectivo y cómo se ha venido desarrollando, cómo ha venido, digamos, reaccionando. Sabemos que uno de los principales sectores afectados, ustedes saben, por ejemplo, el tema de los espectáculos públicos, el tema de los conciertos, el tema de museos, teatros, cine. El cine fue recientemente ahora que lo abrieron. O sea, esa industria fue una de las más afectadas por la pandemia. Entonces, en el documento no quisimos dejar ese tema coyuntural fuera, sino que lo incluimos también como parte de ese documento. Sí, y estamos hablando de casi un 2% del PIB de contribución de estos sectores, y que yo diría que es una cifra conservadora, tomando en cuenta que el sector informal no se mide y que son datos del 2015 hacia atrás, que por ejemplo tal vez no recogen el impacto del cine, de la industria del cine, que ha sido realmente en los años algo extraordinario. Sí, de hecho, mira, para el caso de la región, el dato era 2015, el sector comprendía el 2.2% del PIB de la región. Para el caso de República Dominicana, cuando lo medimos en 2014, fue 1.5% del PIB. Tal vez un poco subvaluada, como tú dices, por el tema de la informalidad. Sin embargo, aún así es una cifra importante, tomando en consideración que es un sector donde la mayoría de las estadísticas y hay una gran proporción que no se mide, que está, digamos, subregistrada. Entonces, eso dificulta un poco porque, por ejemplo, en el caso de cine, es una industria que no hay casi registros. Si vamos al sector de televisión tampoco, si vamos a moda tampoco, o sea, son sectores muy difíciles de mesurar.
En el caso de la artesanía sí, hay un poco más de avance porque es algo más, digamos, tangible, pero hay muchos retos en el tema de registros. Bueno, sí, pero yo creo que es un valioso aporte porque sobre todo ahora donde ¿no? se está de nuevo evaluando las políticas públicas para esto. Cuando uno ve, como tú dices, los datos internacionales y ahí tú pones, ustedes ponen una tabla donde se ve la contribución que hacen en el PIB de algunos otros países de América Latina, donde es más significativo, Ujú. tú ves el peso que tiene una economía como México o como la misma Alemania, realmente el potencial que tiene este sector es extraordinario. Y de hecho, mira, yo cuando estábamos haciendo el ejercicio, nos dimos cuenta de, por ejemplo, el sector de televisión es un sector, el principal sector a nivel regional en cuanto a ingresos. Eh, Uno analiza los patrones de consumo del latinoamericano. Por ejemplo, uno va a Brasil, que es la economía más grande en términos del mercado de industrias culturales, y el 90% de los brasileños dicen que es a través de la televisión que ellos se enteran de las noticias, que la televisión es el principal medio para ellos, digamos, de informaciones de todo tipo, por lo que es una potencia la televisión, no solamente Brasil, México también. Entonces, son cosas que son elementos que uno a veces no lo dimensiona en su justa medida, sin embargo son importantes de tomarlo en consideración. Entonces yo creo que en el caso dominicano todavía tenemos muchos retos en cuanto a, como decía ahorita, mesurar un poco qué participación tiene cada uno de los sectores en el total. Sin embargo, yo creo que tenemos muchos avances y que es bueno que la gente lo sepa. O sea, que la gente, que el colectivo, que el gremio, los diferentes asociaciones de artistas conozcan cuáles son las realidades de cada uno de sus sectores. No te podemos dejar ir sin preguntarte sobre, ya que ustedes en el observatorio precisamente observan el comportamiento de las pymes, sobre los datos de cómo ha afectado la pandemia y de qué han hecho, si han podido recogerlo, cuáles son esos esfuerzos que están haciendo las pymes dominicanas para enfrentar la crisis. Sí, mira, nosotros hemos estado, digamos, desde el sector público se han levantado varias mesas eh, interinstitucionales. Tenemos, por ejemplo, una mesa entre el MIC, también competitividad, Ministerio de Cultura y otras, para, digamos, levantar cuáles son todos esos problemas que están presentando el sector. También a nivel internacional, el BID, la CEPAL, la ONU aquí en República Dominicana, están haciendo estudios con el objetivo de determinar cuál ha sido el impacto. Una de las cosas que nosotros siempre observamos en el caso de las industrias culturales es que muchas veces requiere, por ejemplo, en el caso de artesanía, que la persona, el trabajador, esté en contacto directo con su trabajo. No puede hacerlo a través de teletrabajo. O tal vez puede hacerlo, pero no tiene las herramientas en su casa para poder trabajar, para poder, digamos, hacer eh, su labor, digamos, de artesanía. Entonces yo pienso que es un reto. Sin embargo, para cada sector es diferente. Porque si vamos a música, por ejemplo, a pesar de que los conciertos multitudinarios se han venido prohibiendo debido al tema del COVID y de que no se puede agrupar mucha gente, ya hay muchos músicos que están haciendo conciertos virtuales, que están a través de las redes sociales, se van a Instagram y hacen un concierto virtual, no siempre de manera gratuita, ya están cobrando, o sea que pueden, digamos, recuperar un poco ese dinero perdido. Pero como te digo, depende mucho del sector. En cine tenemos ahora que se volvió a, digamos, a abrir los cines en República Dominicana, obviamente con las medidas de distanciamiento y las medidas de higiene necesarias. Sin embargo, es un repunte y eso, digamos, que motiva a las empresas. Sin embargo, realmente a nivel general, si yo te diría, no lo hemos medido el impacto per se. Sin embargo, el impacto es muy negativo. O sea, es muy negativo porque, como te digo, la mayoría de estas actividades son actividades que requieren muchas personas
que estén, digamos, agrupadas una con la otra. Entonces, por ejemplo, en el caso de teatro, todavía está cerrado. Creo que están trabajando en abrir para, digamos, con una especie de distanciamiento, pero no es fácil, digamos, poco a poco vamos a ir, digamos, recuperando lo perdido en esa área. Sí, y este sector, igual que otros, tendrán que ver más con la digitalización, ¿no? Claro. Sin embargo, fíjate algo. Hay una particularidad del sector de las industrias culturales que lo diferencia, por ejemplo, de otros sectores, y es que la tendencia a la digitalización, la robotización, no va a ser tan fácil en el sector de industrias culturales, porque es un sector que está muy directamente vinculado a la creatividad humana. O sea, necesita que un ser humano esté detrás, digamos, pensando, que esté, digamos, diseñando, integrando sus ideas. Entonces, es muy difícil que, digamos, que sea desplazada por tecnologías, por robots, nada de eso. O sea, es muy complicado porque requiere, digamos, del talento humano para desarrollarse. Ese es su insumo principal. Entonces, eso ya un poco de perspectiva a futuro, yo creo que no va a desaparecer, pero sí tiene que adaptarse a la pandemia. O sea, tiene que adaptarse a los, digamos, a los esquemas digitales que la pandemia ha obligado a que las empresas desarrollen. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero Ángel, muchísimas gracias por nuestra invitación, y a ustedes en la página del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, micm.gov.do, pueden leer o bajar este boletín sobre las industrias culturales en la República Dominicana. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti. Muchísimas gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana. Ready para... Gracias.